Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias de transformación más poderosas e impactantes de todos los tiempos, registrada en la Biblia. La conversión de Saulo de Tarso, el hombre que se convertiría en el gran apóstol Pablo y haría grandes viajes misioneros. ¿Están listos para un viaje que cambió el curso de la historia? Pues vamos allá. Para entender la magnitud de este evento tenemos que viajar en el tiempo, a los primeros días después de la ascensión de Jesús. La Biblia nos narra esta increíble historia principalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Pero también Pablo mismo hace referencia a su experiencia de conversión en sus cartas, como en Gálatas y Corintios, así que tenemos un relato bien documentado. Primero vamos a responder la siguiente pregunta: ¿quién era Saulo? No era un hombre cualquiera. Saulo de Tarso nació alrededor del año 5 después de Cristo, en Tarso, en la actual Turquía. Provenía de una familia judía que poseía la ciudadanía romana, lo que le otorgó muchos privilegios únicos en ese entonces. Desde joven, Saulo fue educado en las escrituras hebreas y estudió bajo el famoso rabino Gamaliel en Jerusalén, uno de los mejores, donde adquirió una sólida formación teológica y cultural. Era un judío devoto, era inteligente, celoso de su fe y de las tradiciones de sus antepasados. Prácticamente podemos ver que él no era ateo, pero su celo por las cosas que le enseñaron y en lo que él creía, lo llevó por un camino muy oscuro y equivocado. ¿Y qué es lo que hacía Saulo? Él veía el creciente movimiento de los seguidores de Jesús, a quienes llamaban los del camino, como una amenaza directa al judaísmo que tanto amaba. Creía con toda su convicción que estaban equivocados, que eran herejes, y su reacción fue sumamente extrema. La Biblia lo describe como alguien que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. No era solo un opositor verbal, era un perseguidor activo. Iba de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres para encarcelarlos por ser seguidores de Jesús. Estuvo presente y consintió en la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano. La lapidación, apedreamiento o apedreo, es un medio de ejecución muy antiguo en el que los asistentes lanzan piedras contra el reo hasta matarlo. Saulo era, en pocas palabras, el terror de la iglesia primitiva. Armado con cartas de autorización del sumo sacerdote, Saulo se dirigió a la ciudad de Damasco con una misión clara: encontrar a más cristianos, arrestarlos y llevarlos encadenados a Jerusalén para ser juzgados. Imaginen la escena. Un hombre lleno de furia y convicción, viajando con un grupo de soldados, seguro de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero entonces, en pleno camino, a punto de llegar a Damasco, sucedió lo imposible. De repente, una luz del cielo, más brillante que el sol del mediodía, lo envolvió a él y a sus compañeros. Fue tan intensa y repentina que todos cayeron a tierra. Y en medio de esa luz cegadora, Saulo escuchó una voz. La voz le habló directamente, pero no con ira, sino con una pregunta que atravesó su alma. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Confundido y atemorizado, Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta cambiaría su vida para siempre: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Imaginen la sorpresa de Saulo, el hombre al que él creía un impostor, el líder del movimiento que estaba tratando de erradicar, era realmente el Señor y le estaba hablando desde el cielo. La voz continuó: «Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Es una metáfora poderosa que significa que estaba luchando inútilmente contra un poder mucho mayor, hiriéndose a sí mismo en el proceso. En ese momento, la vida de Saulo se partió en dos. Cuando intentó levantarse, se dio cuenta de que no podía ver. La luz que le había revelado la verdad también lo había dejado físicamente ciego. Sus compañeros, que habían escuchado un sonido pero no entendieron las palabras, tuvieron que tomarlo de la mano y guiarlo como a un niño hasta la ciudad de Damasco. El temible perseguidor llegó a su destino, pero no como un conquistador, sino como un hombre ciego, vulnerable y completamente desorientado. Durante 3 días y 3 noches, Saulo permaneció en Damasco, sin ver, sin comer y sin beber. ¿Pueden imaginar lo que pasaba por su mente? Todo su sistema de creencias se había derrumbado. El hereje era el Señor. Su celo por Dios había sido en realidad una persecución contra Dios mismo. Fueron 3 días de profunda reflexión, arrepentimiento y seguramente mucha oración. Su mundo se había puesto de cabeza. Mientras tanto, Dios ya estaba preparando el siguiente paso. En Damasco vivía un discípulo llamado Ananías. El Señor se le apareció en una visión y le dio una instrucción sorprendente: «Ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí él ora».
La reacción de Ananías fue de puro miedo y escepticismo. Le dijo: «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre». Pero la respuesta de Dios a Ananías es una de las declaraciones más asombrosas de la Biblia. «Ve por qué instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Dios no solo había perdonado a Saulo, sino que ya tenía un plan grandioso para él. El mayor enemigo de la iglesia se convertiría en su más grande misionero. Ananías, obedeciendo a Dios a pesar de su temor, encontró a Saulo, impuso sus manos sobre él y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Inmediatamente después se levantó y fue bautizado. Comió, recuperó sus fuerzas y sin perder tiempo se quedó unos días con los discípulos en Damasco. ¿Y qué creen que hizo después? El hombre que vino a arrestar cristianos ahora entraba en las sinagogas de Damasco y predicaba con valentía que Jesús era el Hijo de Dios. La gente estaba atónita. Se preguntaban: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos? El perseguidor se había convertido en predicador. Su transformación fue tan radical y tan pública que no dejaba lugar a dudas. Su propio testimonio, su vida cambiada, era la prueba más poderosa de la veracidad del Evangelio. Y así Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo. Pasó el resto de su vida viajando por el Imperio Romano, plantando iglesias, escribiendo casi la mitad del Nuevo Testamento y llevando el mensaje de Jesús a lugares donde nunca antes se había escuchado. Sufrió naufragios, palizas, encarcelamientos y finalmente murió como un mártir, por la misma fe que una vez intentó destruir. Entonces, ¿cuál es la gran enseñanza de esta historia? Es una lección de esperanza y gracia infinita. Nos enseña que nadie, absolutamente nadie, está fuera del alcance del amor y el perdón de Dios. Si pudo transformar al perseguidor más grande de la iglesia en su apóstol más influyente, ¿qué no puede hacer en nuestras vidas? Nos muestra que no importa nuestro pasado, nuestros errores o cuán lejos nos sintamos de Dios. Un encuentro genuino con Él puede cambiarlo todo. La historia de Pablo es la prueba viviente de que la gracia es más poderosa que el pecado y que la luz siempre puede vencer a la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la vida de Saulo. Su historia nos desafía y nos inspira a creer en el poder de la transformación. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando historias que cambian vidas, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.